Ven. No más. No. Gálatas 6:9 dice, es un versículo que todos nos sabemos y si no se lo saben tienen que aprendérselo de ahora y para siempre. Dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Una de las estrategias que Satanás tiene es fatigar a las personas, es cansarlas, es ahogarlas, es asfixiarlas. Porque él sabe bien que Jesús como primogénito de la creación es el mismo Neustos que estuvo todo el tiempo revoloteando, podríamos decirlo así como la gallinita que junta los polluelos. Es el mismo Neustos, ese poder de Dios que estaba al comienzo en el libro de Génesis creando lo que no existía, ese mismo Neustos, ese mismo aliento, ese mismo verbo, dijimos la semana pasada, es Cristo. Satanás sabe que Él es el primogénito y que Él es el que sopló vida en cada ser viviente, pero asimismo trata de fatigar a las personas y ahogarlas para que no tengan comunión. Comunión es una común unión, ¿sí? Para que haya una común unión tiene que haber puntos de acuerdo. Porque tú no puedes tener comunión, y creo que eso nos ha pasado a todos, uno no puede tener comunión con todo el mundo. Si tenemos comunión con todo el mundo, hay un problema en nosotros. Porque quiere decir que nosotros no somos de Cristo. Si yo encuentro comunión con todas las personas, hay un problema en mi vida. Porque yo tengo común unión con aquellos en los cuales tengo puntos en acuerdo. No divergentes, sino convergentes. Eso es lo que habla la palabra comunión. Entonces, el enemigo busca romper esa común unión que nosotros podemos tener con el primogénito, porque él es el encargado de soplar nuevamente en nosotros después del primer nacimiento para que haya un segundo nacimiento para eternidad. El primer nacimiento es, según la teología y muchas religiones, llamado pecado original. Ese es el primer nacimiento. Pero el segundo nacimiento es el nacimiento para eternidad. Y él busca que las personas se cansen, se fatiguen para que se rompa la común unión que debemos tener con el primogénito de la creación, para que al romperse esa común unión, ese neustos, ese aliento que viene y nos hace ser seres vivientes, ese soplo de vida que nos hace ser hijos de Dios y caminar a la eternidad, él busca es que se rompa ese lazo entre Dios y nosotros. Por eso la Biblia dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Esto lo hablo porque ya vamos a entrar al siguiente punto, que es el punto de él como cabeza, pero no sin antes terminar de cerrar con contundencia este punto. Hay otra palabra griega que se las voy a deletrear, que es K es la de kiosco, ¿sí? T-I-S-I-S. Tisis. Esta palabra significa una formación nueva, fundar o establecer algo nuevo. Entonces, prestenle atención un momento. Si habla de fundar algo nuevo, quiere decir lo que la palabra nos ha enseñado por mucho tiempo en 2 de Corintios 5:17, que dice: aquí, todas las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, hay un mandato, hay una demanda, hay un mandato en este texto, hay una demanda. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ahora sí, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la palabra que acabamos de deletrear, kisis.
Oh, sí, sí. Una nueva creación, un nuevo comienzo. Dios es experto en dar la oportunidad para reconstruir después de las ruinas. Para el mundo, una persona que queda en ruina está acabada en términos humanos. En términos humanos podemos hablar que es completamente válido. Pero en los términos de Dios, esta palabra crisis es un nuevo comienzo. Entonces, por lo tanto, si alguno está en Cristo, esto es una demanda de permanencia. ¿Qué es una demanda de qué? Permanencia. Ávila, no más. Avi, no más. Le doy su cuadernazo, no más. No más. Quieta acá, no más. Avi, súbete. Quiere interrumpir todas las... Ahora puede. Ay. Simon, no. Su cuadernazo al medio. No más. Simon, no más. No más. No más. Entonces quedamos en la palabra nuevo comienzo. Pero hay una demanda de permanencia. Entonces ese es el problema de algunas personas. Algunas personas que han caído en ruina quieren un nuevo comienzo según sus fuerzas. ¿Por qué? ¿O para qué? Para demostrarle a aquel que yo puedo, que yo soy capaz, ahora sí van a ver, se van a tragar sus palabras. Y eso es una motivación de orgullo. No, es un motivo equivocado y es errado. Es correcto cuando una persona empieza de nuevo, pero en Cristo, porque el empezar en Cristo te empieza a dar una directriz totalmente nueva. Es un nuevo comienzo de una manera diferente, haciendo las cosas en orden. Entonces todo lo que se había construido antes, si estaba chueco, pues toca tumbarlo y volver a levantarlo. Eso es lo que dice la palabra Kixis. Es volver a empezar. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Hablamos de que Él es primogénito, es el precursor, es quien abrió este nuevo camino, un camino nuevo, un camino que no existía. Entonces el profeta dijo, busqué a alguien que se pusiera en la brecha para no acabar con toda esta plaga, porque se merecían morir. Y no lo hallé, por eso vino toda la calamidad y la desgracia. ¿Cuál fue la desgracia y la calamidad? La calamidad fue que se llevaron a los jovencitos, los castraron, los violaron y los pusieron a servir en palacio. Esa fue la realidad. La Biblia lo habla de una manera más elocuente. Fueron eunucos al servicio del palacio. No, los violentaron, los abusaron, los castraron. Y ustedes saben que la castración, eso es limitar a una persona en su fertilidad y en su carácter de producción, de productividad. Eso es lo que hace el enemigo cuando esclaviza a alguien. Cuando Satanás se levanta en contra de una persona, lo que busca es justamente violentarla, humillarla, despojarla de sus vestidos, porque era lo que hacían. Les quitaban su ropaje real, los llevaban con una bata abierta hasta las nalgas. ¿Se acuerdan que el profeta tuvo que dar ese mensaje profético? Los rapaban, que para un judío eso era un símbolo de vergüenza y de humillación. Los rapaban y los llevaban descalzos, amarrados, con una bata sin ropa interior, mostrando toda su desnudez, haciendo de ellos un escarnio y un espectáculo completamente público. ¿Se acuerdan? El rey, cuando le dicen, viene el profeta y le dice, ciertamente tus ojos no lo verán, porque es que decía, acá hay un error, me están profetizando algo. Diferentes. Entraba el uno y le decía, va a pasar, pero tus ojos no lo verán. Ah, no lo veré. Y el otro decía, y vas a ser llevado al cautiverio, y va a pasar esto, y tus hijos serán muertos delante de ti. Y el otro venía y le decía, pero entonces decía, estos se están contradiciendo, locos. Dios no está en contra, todo está bien, podemos seguir pecando y seguir haciendo las cosas mal y no va a pasar nada. Dios como que no ve, y persevera en su pecado y es obstinado y cae en la desgracia, que fue ¿cuál?
cogieron a todos los hijos delante de él, ¿se acuerdan la historia? Mataron. Los mataron delante de sus ojos Y le sacaron y del luego le corazón. sacaron los ojos y no vio la exportación, la deportación, el cautiverio. O sea, lo escuchó, lo vivió, pero no lo vio. O sea, la palabra se cumplió al pie de la letra. Entonces, nosotros tenemos que entender a partir de esto que estamos estudiando en esta clase, ¿qué es lo que Cristo viene a hacer? En ese momento, dice, busqué a alguien que se pusiera en la brecha, les expliqué, hay una brecha acá, un ejemplo. Yo estoy acá, ustedes están acá, y hay una brecha de idioma, tal vez, de comunicación. Se necesita que haya alguien que acorte la distancia y que cierre la brecha para que nos una a ustedes y a mí. ¿Sí? Tiene que haber. Ahora, si yo viniera a hablarles, ¿algunos saben francés acá? No. Entonces, si yo viniera a darles esta clase en francés, ¿sí? En mi nivel básico de francés que aprendí en el colegio, muy básico, o de inglés, si vengo a darles en la clase en francés y ninguno acá entiende francés, hay una brecha que se pone entre ustedes y yo. Necesitaríamos alguien que se ponga en la brecha, en este caso sería un traductor. Y el traductor sería el encargado de acortar la distancia entre el que está emitiendo el mensaje y el que necesita recibirlo. Dios estaba hablando y estaba diciendo, necesito que alguien se ponga en la brecha. Y mandaba a los profetas, y ellos estaban en la brecha, y los metían al pozo, y a la cárcel, y los azotaban, y los perseguían, y no aceptaban al que se ponía en la brecha. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Jesús dijo, primero mandó, quiero que se conecten, no se distraigan, tal vez tienen mil cosas que hacer, pero quiero que su cuerpo, su mente, su corazón y su alma aquí ahorita. ¿Qué dijo Jesús? El padre, el dueño, mandó a los siervos a pedir cuentas sobre la viña. Llegó el primer siervo, ¿qué le hicieron? Lo mataron. Lo robaron, perdón. Lo golpearon. Lo golpearon. Lo robaron, lo Lo mandaron. robaron. Y luego mandó al otro y lo mismo. Dijo que iba a mandar al hijo, y con el hijo, ¿qué hicieron? Ese sí lo mataron. Ahí lo mataron. Al hijo lo mataron. Vamos a pegarlo. Ah, este es el hijo, este es el heredero. A este sí tenemos que matarlo porque para que no haya heredero. ¿Ah? Y fue lo que pasó. Vinieron los profetas, se pararon en la brecha, los despojaron, los metieron en la cárcel, los apedrearon, los metieron en la cisterna, los despojaron, les hicieron toda clase de abusos a los que se pusieron. Y el Señor tuvo que mandar a su propio hijo para que hubiera alguien que se pusiera en la brecha en favor del pueblo. ¿Por qué? La situación actual de nosotros sería igual a la situación del cautiverio de Babilonia. Sería exactamente la misma. Y de hecho es la misma para aquellas personas que están fuera de la cobertura de Dios. ¿Sí lo están entendiendo? Sí. Para todo aquel que está fuera de la cobertura, Está muy bien. ok, está en el cautiverio de Egipto o de Babilonia, espiritualmente hablándolo, sometido a la misma clase de abusos y de maltratos y de humillaciones y de vergüenza. Es exactamente igual. Nosotros entendimos que hay una persona que se paró en la brecha, y ¿quién es? El primogénito. Estamos hablando, por eso es el primogénito, el hijo del cual habló él mismo en las parábolas, diciendo, viene a dar la vida. Y él se paró en la brecha y él acortó la distancia. Ahora, el Señor nos manda, decía hace un momento la palabra, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es, las cosas viejas y todas las viejas ya pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Es lo que dice la palabra. Todo lo viejo tiene que ser quitado, aquí todo tiene que ser hecho nuevo. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Lo viejo pasa y... ¿Qué quiere decir esto? Estoy buscando que alguien se ponga en la brecha. Cristo ya se puso en la brecha, pero si alguno está en Cristo, esa nueva criatura tiene la autoridad y la legalidad y el certificado del cielo para ponerse en la brecha en favor del pueblo. Entonces nosotros somos los que fuimos mandados a seguir el ejemplo del primogénito para construir el vallado que protege. Somos la sal, somos la luz, y Él es el primogénito. Entonces, como Él es el mediador del nuevo
pacto, Él es el que media, Satanás va a buscar que nosotros todo el tiempo nos independicemos de Él. Porque hay un mediador y hay alguien que ya acortó la brecha. El problema es que cuando nos independizamos de Él, el hueco sigue estando ahí. ¿Sí me explico? No hay acceso. Tú no tienes cómo accesar a las bendiciones de Dios. Tú no tienes cómo accesar a la revelación, a la unción, a la gracia, a la prosperidad, al respaldo de Dios. Tú no tienes cómo accesar a eso que Dios tiene para ti si tú no te aferras a Cristo, que es el único que corta esa brecha, que acorta el camino. Es la única manera. Es lo único. El problema está no en Él, porque el sacrificio fue perfecto. El problema es que nosotros se nos pega la regalada gana de independizarnos. Qué absurdo. Cuando a una gallina le quitan la cabeza, camina un rato. Ustedes han visto cómo las despescuezan. Y camina un rato, turulete atontada. Y después de caminar, ¿hasta qué punto le aguanta la energía a una gallina que no tiene cabeza? ¿A qué se muere? No mucho. ¿No es mucho? ¿Correr a 1 kilómetro? No, ¿Correr a 100 metros? Yo creo que ni 50. una cuadra. no. ¿Cuántos metros le alcanza a correr? ¿1 metro? 1 o 2. Así muchas personas. Corriendo distancias cortas, avanzando poco y cansándose en el camino. Porque no hay cabeza. Porque no hay cabeza. Porque Él es el primogénito y pasamos al siguiente punto. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Vamos a leer, por favor, si me ayudan, uno que lea Efesios 1:22, otro que lea Efesios 4:15, perdón, y otro que lea Efesios 5:23. Yo 22. Voy a unir estos dos puntos porque o sea, un punto te lleva al otro. Entonces voy a darles ahorita de corrido los 8 puntos del pensum. Entonces 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que Todo lo llena en todo. todo lo llena en todo. La plenitud. ¿Qué número representa a Cristo según la Escritura? 8. Porque Él es más que suficiente, más que perfecto, sobreabundancia, infinito. ¿Quién tiene Efesios 4:15? Amén. Más bien al vivir la verdad con amor, ¿sí es? 4:15. 4:15. ¿Mm? Más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ok. Esto no tiene nada que ver con las cabezas que nosotros vemos. Él es la cabeza de esa organización, es el rostro visible de esa compañía, es la cabeza de esa empresa, es el creador, el fundador, no. Acá está denotando dos cosas. Un señorío soberano, ¿sí? Y una autoridad suprema. Señorío soberano, es un reinado soberano, es un señorío soberano, soberanía. No lo limitan fronteras, no lo limitan idiomas, no lo limita cultura, no lo limita el tiempo, no lo limita la geografía, no lo limita nada. Él es el dueño de la gente. Señorío soberano. También es autoridad suprema. Autoridad suprema. Ya, contundente, autoridad. Nombre sobre todos los nombres. Cualquier nombre que exista se tiene que someter ante el nombre de Cristo porque es autoridad suprema.
sea, frente a eso, por eso es que merece toda nuestra admiración y nuestra honra, porque es que como él no hay nadie, absolutamente nadie. Entonces, se habla de que la iglesia es un organismo vivo, porque volvemos al ejemplo. La gallinita dice, ¿cuántas veces quise juntarlos a ustedes? Como la gallina junta sus pollitos, cuando hace el lamento sobre Jerusalén. Los quise juntar, los quise poner bajo la cubierta de mis alas, pero ustedes han sido rebeldes y no se les da la gana de entrar a la cobertura. Se han ido de corral en corral, de redil en redil, se han contaminado de Dios en Dios, de altar en altar. Una contaminación. Y lo peor de todo es que ellos estaban y estaban en casa, estaban en Tierra Santa y creían que todo lo estaban haciendo bien. De hecho, muchos judíos hasta el día de hoy creen que todo lo están haciendo bien porque son nación santa, porque son Tierra Santa y no entienden que son santos porque el Dios que fundó es el santo, no por ellos mismos. Pero creen que como pertenecen a esa expansión de tierra ya tienen el derecho y que ya son santos. Y se olvidaron de la santidad. Creyeron que por estar en tierra ya eran. El hecho de estar en un lugar no te hace a ti santo. De hecho, voy a hablar un poquito de algo que íbamos a hablar más adelante en alguna de las charlas. Pero se los voy a ir contando a ustedes. De hecho, una de las dracmas que se perdió dentro de la misma casa, siendo dracma y estando en casa, y en casa se perdió. El hijo pródigo tomó la decisión de largarse lejos, de irse afuera, salió y se fue. Pero la dracma se perdió aún estando dentro de la casa. ¿Ah? ¿Puede creer eso? No solamente el que se va y obstinadamente rebelde es el que se pierde, también se puede perder el que está dentro de la casa y no tiene conexión a lo que la amarra, porque es que el tema con las dracmas es un tema muy espiritual y muy simbólico, porque no era tener las dracmas como tengo un cajón lleno de monedas, no. Una dracma era el salario que se pagaba a una persona por un día, a eso equivalía el salario de un día. No es tanto por el valor económico. Hay cosas que tienen un precio y hay cosas que tienen un valor. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Hay cosas que son costosas, sin embargo no tienen valor. Tienen un alto precio, pero no tienen valor. Y hay cosas que no tienen un alto precio, pero tienen un valor incalculable. Es impresionante. Hay cosas que uno tiene con uno que tienen un valor que uno dice, wow, esto lo tengo que guardar, porque para mí es invaluable. Y pueda que no valga en precio nada, pero es invaluable. La dracma, aunque era el salario de un día, estaba fuera del lugar donde tenía que estar. No era el precio a lo que equivalía la dracma, era el valor que tenía para la persona que debía tenerla y portarla. Una mujer que había sido prometida, que tenía un pacto de común unión, de sagrado matrimonio, la oportunidad de redimir su tierra, su heredad, de progresar, de prosperar, de avanzar, de salir adelante. ¿Sí? ¿Sí se ubican más o menos? Sí, amén. Esto para mí es importante. Amén. Esto es demasiado, o sea, ay, Espíritu Santo, háblanos. Esto es demasiado importante. El hecho de que se les completara la corona con una sola dracma invalidaba el pacto. Se estaba perdiendo el pacto por haber perdido una dracma. O sea, por eso ella se afanó tanto, por eso empezó a buscar, por eso la parábola explica que empezó a buscar. Entonces, no nos confiemos, porque ninguna persona que pretende independizarse de la cabeza, que es el primogénito, puede caminar mucho. No puede caminar. Él es la gallina, nosotros somos los pollitos. Y nosotros no funcionamos. Ahora, no sé, a mí el boxeo no me gusta, la verdad. Me parece muy cruel. Me parece incluso hasta abajo en algunos puntos. Pero
Vamos a hablar de algo que es en el boxeo. ¿Qué pasa? Los jugadores de boxeo, los que juegan o practican boxeo por lo general, siempre mantienen la guardia en alto, Guardia. en guardia, porque están protegiendo su cabeza. Adi. Porque un golpe contundente en la cabeza, este golpe que le dieron a este, ¿es de dónde es? Cubano, ¿cierto? No quiero. Este golpe que le dieron a él en esta parte de su cabeza No sé. lo dejó en estado vegetal prácticamente, incapaz, dependiente, en la pobreza, un golpe acá. Entonces, de lo que más se cuida un boxeador es de los golpes. De hecho hay normas, eso es un juego sucio, pero el enemigo es sucio, anda como león rugiente mirando a quien devorar, y no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces, todo jugador que está en guardia debe proteger su cabeza, porque todo golpe en la cabeza desubica a una persona. Cualquier golpe en los pensamientos de un hijo de Dios, cualquier semilla del infierno que usted le permita entrar en su cabeza, eso es un problema. ¿Por qué? Porque la cabeza es de las cosas que más debemos cuidar. Ahora, ¿cuánto más? Si yo cuido mi cabeza y mis pensamientos, ¿cuánto más mi común unión con la cabeza que es Cristo? Porque si no ando como una gallina despescuezada, caminando poco y tambaleando prontamente, destinado a la perdición y a la muerte. No existe un cristiano que pueda caminar sin Cristo, que es la cabeza. No existe. Entonces, ¿por qué nosotros pretendemos muchas veces, y uno se independiza a pequeños pasos? Independizarse es a pequeñas cosas, es empezar a abrir una brecha. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando tú dejas de adorar, cuando tú permites que tus situaciones, la situación que tú vivas, se robe de la adoración que tú tienes que entregarle a Dios, que debes entregarle independientemente de la situación. ¿Cómo más se abre una brecha? Cuando tú dejas de alimentar tu espíritu cada día. El espíritu es fuertemente golpeado y debilitado porque todo está diseñado para que la carne sea alimentada. Todo, absolutamente todo en este mundo está diseñado para que la carne se alimente. Absolutamente todo. Todo lo que hacemos tiene que ver con la carne. Y a veces nos preocupamos más por sostener y sustentar la carne. Y en realidad lo que nos va a llevar a la eternidad es alimentar el espíritu, no la carne. La carne se vuelve a convertir en polvo y el espíritu viene a quien lo dio. Y el alma es la que va a ser juzgada. El hálito de vida, el hálito vuelve al que lo dio, el polvo, el cuerpo vuelve al polvo y el alma va a ser juzgada por lo que haya hecho dentro de la carne. ¿Y cómo alimentó al espíritu? O sea, si alimentó el alma más la carne que al espíritu, pues entonces el alma se va a condenar. Nosotros no podemos estar jugando en ese tiempo con las cosas. Miren, les voy a decir algo que vi que me molestó profundamente y se lo mandé ese mismo día a Freddy. Sedecol. Yo hace unos años atrás me llegó una invitación para un desayuno de pastoras. Eso fue en la 60 y algo con séptimo, ¿no? Y yo fui al desayuno de pastoras y me llevé mi iPad, mi tabla. ¿Era el iPad? En un momento, sí. Me fui para allá súper emocionada porque dije, vamos a estar en desayuno de pastoras y nos van a ministrar, vamos a recibir de Dios para llegar a darle a la iglesia alimento. ¡Qué chévere! Amo estas reuniones y me fui toda ñoña a tomar apuntes. Sirvieron el desayuno y dije, bueno, y la palabra y la adoración, ¿cuándo? Una pista, uy, ya empezamos a calentar motores. Para ahí me encontré con unas cuantas amigas conocidas, lejanas, otras cercanas, y ya empezó esta cuestión acá. Muy bonito el lugar, muy elegante el club, muy chévere el desayuno, ¿para qué? No tengo queja, deliciosa. Y empezó a prender motores y cuando íbamos prendiendo, fíjate que ya era una reunión de política. Y yo, ustedes saben cómo yo soy con esos temas, porque no es que yo me independice o me aleje de la realidad. Hay una realidad, hay una situación que es real y hay una verdad que es absoluta, que es la Biblia, la palabra.
Cuando el tipo de Redimidos decía eso, yo decía, este tipo está mal, ¿qué es lo que está diciendo? Pero es verdad, luego lo escuché bien y no porque no me guste este género de música quiere decir que ellos no sean de Dios. Sí, claro. Es gente que ama a Dios y está enseñando algo que es cierto. Porque una cosa es la situación, él lo decía como la palabra realidad. Yo lo hablo situación, circunstancia, y otra es la verdad bíblica. Yo no me independizo de la situación ni de la realidad. Dios me guarde. Sé en qué mundo. Es más, tenemos que Acuerdos. y no ignorar las maquinaciones del diablo. Estamos acá y tenemos que pelear con sabiduría. Pero llego yo a ese tipo de reuniones cuando es que es para que traigan votos y llega este político que imitando a Uribe con el hablado de Uribe con mano firme y corazón grande o corazón grande y mano firme, la verdad no recuerdo cuál es el lema ya. Urruyaga. Y empieza esta señora a hablar y yo digo no me frieguen y todas las señoras acá, todas las pastoras y dije no, yo me paré y me fui. Como a mí no me da pena, como yo no como de ellos, ni vivo de ellos, yo dependo de Dios. Yo cerré mi iPad, no dieron palabra, yo vine fue por palabra, gracias por el desayuno, yo no me paré y me fui. Me salí antes de que, ¿para qué me iba a quedar a perder mi tiempo? O sea, no tiene ningún sentido. Obviamente dan muchos beneficios, contactos, cosas que económicamente pueden, pero ustedes saben que como a mí eso sinceramente no me mueve, eso no tiene nada que ver. Entonces salí y me fui. Muchos de ellos salieron ahí cuadrados. Les cuadran a veces hasta casas, proyectos, que para la casa, que les regalan la cuota inicial, en serio. Pero ¿saben qué? Si yo vendiera mis principios, sería como prostituir el evangelio, mi ministerio. No tendría cara para predicarles a ustedes. Así la iglesia sea pequeña en este momento. No tendría cara para pararme a predicar porque perdería la santidad y la integridad, no puedo hacer eso. Entonces, me paré, me fui. Cosa que le molesta a mucha gente también. ¿A qué voy con toda esta situación? No es que uno se aísle, no es que uno desconozca la realidad, porque la palabra nos manda a estar cuerdos. Pero nosotros tenemos que siempre estar amarrados y anclados a lo que es verdad, a lo que es la palabra. Nosotros no podemos pretender edificar algo para Dios sin estar conectados a Él. No existe. Entonces le dije al pastor, le escribí ahí mismo. Celebró, entonces esa reunión era, yo estaba en una, le dije Nicolás, yo pertenecía a esto, pero ¿cuánto? Ya no duré nada, porque me salí por esa misma reunión. Es una asociación de pastores de todo Colombia que se llama Sedecol. Y los que no pertenecen, muchas iglesias que no pertenecen a esa asociación colombiana de pastores, tal vez para algunos de ellos altos mandos están como rebeldes. Pero muchas iglesias no han entrado en ese pacto, muchas son independientes. O tenemos otra cobertura, ¿sí? Pertenecemos a otra denominación o a otra cobertura, no necesariamente a la de Sedecol. Entonces yo renuncié a Sedecol, aunque me daban cargo de política más por ser trabajadora social y por ser administradora de empresas, entraba con un súper sueldazo. Silencio. En ese momento entraba con un súper sueldazo. Tenía la oportunidad de trabajar con Sedecol y me tenían unos honorarios y un sueldo impresionante. Pero el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura por amor a Cristo. ¿Sí me entienden? Para que ustedes tampoco vayan a no se dejen deslumbrar ni se vayan a vender nunca, por favor. No tienen ese ejemplo. Así es de que no sean baratos para el diablo. No podemos ser baratos. Nuestra dignidad vale oro. Entonces dije, no quiero puestos y me puede ir, sí, las propuestas de dinero y todo ese cuento. Ok, salí de Sedecol porque no me gusta que lo quieran meter a uno como en esos compromisos de política extraños y que lo metan a uno porque el desayunito y que la reunión y que vas a tener un puesto acá y que tu oficina va a ser allá, que no tienes ni siquiera que cumplir un horario, porque es lo primero que te dicen, no te tocaría cumplir un horario, tú puedes ir cuando quieras, solo firmas.
eso para mí ya empieza a ser deshonesto. Para mí eso ya es sucio. Y tú puedes seguir pastoreando tu iglesia, vas a tener más tiempo para tu iglesia con el favor de que no vas a tener que preocuparte, tu diezmo mismo puede sostener tu iglesia. Tu solo diezmo sostendría tu congregación, sí, el arriendo, lo que necesitas, tu solo diezmo sostendría la congregación que tú tienes. Y yo, chao Sedecol. Y salí de la iglesia el sábado y miro la gran noticia, Sedecol celebra. Cuando le dije, mire Nicolás, lo que se nos está hallando la casa, Nicolás, y le dije, mire, paró en el semáforo, ¿qué es eso? Sedecol celebra. Que en la sala internacional de oración del Dorado ahora es multiconfesional, que es para toda bueno, sí, defienden la ideología religiosa o la libertad de culto, está bien. Digamos que eso está contemplado en la Constitución del 91. Pero no, para mí no está bien que Sedecol salga a celebrar con un judío, musulmán. Mira, habían como unas 20 personas así, y un pastor de Sedecol representando el pastorado allá adelante, uno o dos pastores, todos con banditas, unas bandas así como estilo reina, y unas velas encendidas, y todos celebrando que ahora el aeropuerto es la sala de oración es ecuménica. A todos. Y yo dije, ¿esto es un logro? ¿Eso es un motivo de celebración, perdón? Pues para mí no lo es. Y le dije a Nicolás, menos mal me salí de esa vaina. Porque digo, mentiría como un zapato. Habiendo recibido millones o plata en todos estos años de allá y yo ya más comprometida por allá con una vela. ¿Cómo? O sea, no. Dios santo. Te lo mandé y dije, mire, Freddy, gracias a Dios nosotros no pertenecemos a esa vaina. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se atreven a representarnos de esa manera? Le dije, mire, ¿ya vio eso? Y él, ¿qué es eso? Cuando le expliqué, ¡ay! Abrió el enlace y dijo, no puedo creer. Terrible, terrible, en serio. Todo apunta a la agenda de orden mundial. Todo. Ahora, Gina Parodi vino con sus cartillitas absurdas y su vaina. Ahorita, ¿cómo se llama la otra? ¿La nueva? ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó. ¿Cómo se llama? No sé. Mira, pero era la secretaria, ¿Cómo se llama Ah, la que la entró? de- Laurita, la que entró. Educación, sí. La educación. No, no conozco. De educación no es humano. No, ahora entró. Es La que, educación, el ministro de Educación. es que Gina Parodi era la encargada de las cartillas, ¿se acuerdan? Sí, las de lo que- cartillas del homosexualismo y todo eso. Ahorita entró una vieja, es que yo no recuerdo el nombre, que están promoviendo en la educación en los colegios una basura, y los papás no ya, ustedes vieron lo que, ustedes son testigos porque yo no vengo a murmurar de nadie, ustedes vieron lo que Dios le habló a Jimena ese día. Sí, sí. Yo voy a volver, le voy a mandar un audio esta semana y le voy a decir, mándenme la niña con hambre, páguele O la ruta, recogemos. pero mándela, no le hagas daño a esa niña. ¿Usted no quiere? Quítese, hermana. No se atropelle. Porque es tropiezo si esa niña tiene un llamado. Esa niña tiene llamado. Todos lo supimos desde que la vimos. Todos sabíamos que ella tenía, esa niña, ella en esa casa tiene un llamado. Esa nena tiene un llamado. Y la mamá le está haciendo tropiezo en este momento. Y yo, Jimena, tráigalo, usted sabe lo que Dios habló. Pero Jimena se emborrachó la semana anterior y borracha, pues todo el enguayado y las perdidas, porque Jimena es de agarrar a tomar el viernes y aparece hasta el martes de la otra semana, nadie sabe en la casa dónde está el marido, no sabe, los hijos no saben, nadie sabe dónde está, no aparece, se desconecta, apaga teléfono, apaga todo y aparece ya, llega al trabajo, pues, y aparece en el trabajo, muerte de más que cumple en el trabajo. Pero los niños en todo este proceso de la irresponsabilidad, y no es consciente, porque para mí fue contundente la palabra de confrontación, yo me sentiría como un zapato. Claro. O sea, que los hijos de uno tomen las decisiones que quieran tomar, pero que de parte de uno delante de Dios haya cumplido su parte. Uno cumple lo de uno, cada uno decide, porque uno no puede decidir por el cuero de otro. Cada uno decide, ¿sí o no? Pero que uno como papá cumpla por lo menos su parte. Ya, yo libro mi responsabilidad, yo hice con mis hijas lo que a mí Dios me mandó a hacer, sembrarles el legado, la palabra, ya ellas deciden. Listo, Dios le habló acá. Y lo pongo como ejemplo porque es que en los colegios se están promoviendo el homosexualismo, pero a los niños les están enseñando cómo tener relaciones con una persona
adulta sin que les duela. Eso es lo que dicen las cartillas, son un asco, un asco. Es como eso hace parte de la ¿Cómo? ideología de género. ¿Cómo, Se llama si tú vas a tener, si tú eres un niño y vas a tener relaciones con un hombre adulto o con otro hombre, cómo tienes que hacer, qué cosas tienes que usar y hacer para que no te duela cuando... Eso es ¿cómo puedes masturbarte? ¿Cómo puedes, o sea, eso es la basura que les están enseñando a los niños. Las cartillas de Parodi eran un dulce. El pastor John Milton denunció eso. Él fue el que ahorita se paró a denunciar, dijo, lo que hizo ella era un dulce, lo que hizo Parodi lo que está haciendo esta mujer es una bruja, lo que está sacando. Es John Milton, el pastor John Milton, lo hizo, lo denunció públicamente. Entonces uno dice, y sin embargo hay papás como que Dios le está pidiendo, porque es que la gente, Dios le está diciendo, entrégueme su hija, usted no la está cuidando ni, entréguela. Y como si nada, qué dolor, qué tristeza. Y la niña venía con todo su cuello marcado. Jiquis, chupones. Yo digo, pero ¿cómo es esto? Cuando se abraza y empieza a llorar y voltea el cuellito de la cara y yo, qué madre. Tenía su chaqueta tapándole y preciso me volteé la cara y yo me la miré y digo, nena, esto no tiene por qué estar pasando. Pero sin embargo pasa. ¿Sí me explico? ¿Cómo pretende una persona caminar y avanzar si se independiza de la cabeza? No se puede, no es posible, no existe. Entonces les voy a dar, no sé si hemos leído estos textos, me dicen ustedes si ya leímos Juan 8:58, ¿sí? No, no, señor. Juan 17:5 y Apocalipsis 22:13. Porque la cabeza es lo primero que se forma o lo primero que existe, la preeminencia de Él como creador, precede al tiempo. Estos tres textos nos explican la preeminencia de Cristo. ¿Ustedes saben que eso es uno de los atributos de Él? Preeminencia, o sea, preexistencia. Apocalipsis Sí, señor. 22:13. ¿Quién lee el primero? Y ya les voy a dictar los puntos de Él que tienen que anotar. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué lindo. Antes de Abraham, Que Abraham porque lo fuese, yo menospreciaban por Abraham, y Él es el yo soy. Yo soy. Se está presentando como el yo soy. Juan 17:5. Yo lo tengo. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la misma gloria que tenía cuando estaba contigo antes que el mundo existiera. Él existía antes De que el no mundo escuchar a María. existiera. Sí, la escuchó hablar y se vino. Apocalipsis 22:13. Amén. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Listo. Tenemos esos tres textos. Voy a dictarles 4 y 4. 4 puntos que corresponden al primogénito. Si quieren hagan un corchete, ¿saben qué es un corchete? Sí, señor. Y en los otros 4 puntos siguientes, los últimos, van a hacer otro corchete y al ladito ponen un título, primogénito, y en los otros 4 finales ponen cabeza. Cabeza de la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Usted por qué no trae cuaderno? ¿Ustedes por qué no traen cuaderno? Yo me quedo en la ¿Ustedes por qué no oficina. traen colores? Miren, tienen que aprender a cargar una cartuchera y un cuaderno. No sean desaplicados, por favor. Yo me quedo en la oficina. Eso, muy bien, ma. Tienen que traer su cuaderno porque entonces ¿cómo van a hacer el corchete y cómo van a entender sus apuntes? ¿Cómo estudian ustedes? ¿Tiene cuaderno? Muy bien. ¿No? Eso no tiene cuaderno. Bueno. El emerito. Por favor, hagan bien sus apuntes. ¿Cómo estudia uno? ¿Cómo? Están estudiando Cristología y cómo estudian y cuál es la agenda. Virtual. Esta gente, yo no sé ustedes cómo, yo no puedo estudiar, hasta mis charlas son con colores.
mis clases, mis charlas, todo lo hago con color. Bueno, Primogénito. vamos. El primer cuadrito. Primero, superior a todo porque es la imagen de Dios. Superior a todo porque Él es la imagen de Dios. Abby. Se ha deprimido. No es que ni quiere el juguete, pero no. Segundo, como el hermano Ezequiel que se ha deprime. ¿Ah? ¿Qué? Que le pone la A todo, me asenté, me adormí, me adentré, me adeprimí. Me da COVID. Sí, porque no quieren utilizar de para mí, eso es. Me da En serio, ¿cuántas veces le he dicho? No diga despertó, no diga adentró, no diga deprimí, eso no existe. Pero bueno, ¿cómo hace si no me quieren cultivar? No, mira que sí, porque es importante. Cuando estés predicando ante un grupo de gente, doctores, políticos, uno no sabe. Pablo, porque pudo llegar tan lejos, porque el hombre tenía cosas. Era doctor. Era doctor. Hay que aprender algo. Acá nos vamos, una de las normas de nosotros va a ser, nos vamos a culturizar y nos vamos a cultivar. Así es de que la palabra a deprimir no existe. Segundo, Yo. yo adentré, A deprimir. desperté. No, eso no existe. Hay que aprender a hablar bien. Segundo, superior a todo en jerarquía, porque es el primogénito. La jerarquía. Superior a todo en jerarquía, porque es el primogénito. ¿Listo? Tercero, superior a todo en la creación, porque Él es el creador. Superior a todo en la creación, porque Él es el creador. Cuarto, superior a todos en poder. En poder. Ay, Porque todo subsiste, apunte esa. Porque todo subsiste gracias a Él. Acá vemos que es el primogénito. Entonces, lo primero es superior porque es la imagen de Dios. Segundo, en jerarquía porque Él es el primogénito. Tercero, a la creación porque Él es el creador. Cuarto, en poder porque todo subsiste gracias a Él. Esos son los cuatro. Vamos a hacer el otro cuadrito. ¿Listo? Bien bonito ahí con los colores, eso, muy bien. Con la reglita, los colores, muy bien, perfecto. Cabeza. Estos son con respecto a por qué es la cabeza. Entonces, superior a todos en posición, porque Él es la cabeza, está por encima. En posición, porque es la cabeza. Nicolás, ¿me das de acuerdo, por favor? Ese ya es el primero. Ese es el primero. La cuarta es superior a todos en El poder. primero de cabeza. Sí, el primero del otro corchet, del otro cuadrito. Superior Son a cuatro todos. puntos también. Subsiste gracias. Superior a todos en posición, porque Él es la cabeza. ¿Tú le estás diciendo, Sara? No, le estaba pidiendo la cuerda. No, ella no te dijo que las cuatro, sino que la cuerda. Y Nicolás repetía las cuatro. Nicolás, estamos en clase, ¿sabes? No, es que Simon quiere bajar, ¿cierto? Eso, pero... No, Nico, gracias. No, es que no dejan dictar. No, no. Entonces, superior, el primero del otro cuadrito es superior a todos, porque es la cabeza. Superior a todo, ese es el segundo, porque en todo tiene la primicia. Primicia. Tercero, superior a todo en abundancia, superior a todo en abundancia porque Él es la plenitud. Es lo que hablamos del número 8. Superior a todo en abundancia porque en Él está la plenitud, Él es la plenitud y en Él está la plenitud. Plenitud. Plenitud de gozo, plenitud de paz, de amor, todo el fruto del Espíritu es la plenitud. Es muy bonito. Y lo último, superior a todo,
porque a sus pies nos postramos, le adoramos y somos libres. Es ante Él. O sea, la adoración en sí es para Él. Es el rostro visible del Dios invisible, ante Él tributamos. Entonces, Él es el que liberta. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Aquella mujer que fue tirada al suelo frente a Él y fue perdonada del pecado. Aquella mujer que derramó el vaso, el que quebró el vaso de alabastro ante Él. O sea, todo eso nos da un significado. Él es la cabeza. Nosotros nos inclinamos ante Él y recibimos sanidad y liberación. ¿Listo? ¿Sí tienen los dos cuadritos ya bien hechecitos? ¿Aprendieron algo de este punto? Recuerden que estos dos puntos tienen el uno que ver con el otro. Listo. Vamos a orar hasta acá por esta clase.